me da un gusto enorme poder estar aquí nuevamente con ustedes. Ustedes saben que bueno, tuvimos la reunión congregacional, el intento de reunión congregacional hace 8 días, pero como el Señor siempre provee para su obra, y gracias a Dios que la hermana Miriam estuvo aquí compartiendo de la palabra y leyendo el mensaje el domingo pasado. Es una bendición poder estar reunidos. Qué bendición tenerte con nosotros, Marisa. Nos da muchísimo gusto, de veras. Qué bueno verte. Ya vemos a Naomi bien crecida, bien grandota. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Y bueno, quise que dejáramos tantito el pasaje, aunque no me voy a basar únicamente en este pasaje, pero de manera general quiero mencionarles por qué lo leímos con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Los primeros versículos nos hablan claramente de cómo hay una vida sin Cristo y hay una vida con Cristo. Hay una forma de vivir en la que vive todo el mundo y en la que vivíamos nosotros también cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Y hay una forma nueva de vivir, la cual a algunos les ocasiona incluso extrañeza, ¿verdad? Dice por ahí, dice, baste ya el tiempo pasado para ver lo que agrada a los gentiles, es decir, a los que no conocen de Dios, andando y menciona algunas cosas, lascivias, concupiscencias, embriagueces, etcétera, etcétera. Dice, a estos, a los que viven de esta manera, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y muchas veces los ultrajan, muchas veces los ofenden, muchas veces los insultan. Es decir, este pasaje nos permite ver cómo hay una forma de vivir sin Cristo, en la cual tristemente y desgraciadamente muchos de nosotros vivíamos, y hay otra forma totalmente diferente de vivir que a algunos les causa extrañeza cuando estamos en Cristo. Y bueno, más adelante sigue hablando de esto mismo y dando algunos consejos en general. Y voy a llegar a que es el tema de esta predicación, pero dice, ante todo tened entre vosotros, arriba, mas al fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Nos da aquí una serie de consejos, una serie de instrucciones de cómo vivir ahora esta nueva vida que estamos viviendo en Cristo. Y yo me voy a basar principalmente en los versículos 10 y 11, que dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado hablando, por lo menos en los últimos 2 domingos, los domingos de este año, hemos estado hablando de un tema que yo espero que ustedes recuerden, o que recuerden quienes han estado aquí estos domingos. ¿Alguien se acuerda del tema general que comenzamos a abordar desde hace 15 días? Miriam lo siguió hace 8 días, y yo lo voy a continuar hoy, y vamos a seguir hablando de él. ¿Alguien se acuerda del tema general? Creciendo en la gracia. Creciendo en la gracia. Creciendo. Estamos hablando de crecimiento. ¿Se acuerdan que agarramos incluso algún pasaje todavía que usamos en Navidad, en Lucas capítulo 2, y mencionamos cómo cuando se habla de la infancia del Señor Jesucristo, se dice que Él seguía creciendo en estatura, seguía creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y que dijimos, ese es el modelo de crecimiento armónico que necesitamos
necesitamos cada uno de nosotros y que necesitamos todos como iglesia. La voluntad de Dios, hermanos, no es que estemos estáticos. La voluntad de Dios no es que estemos en el mismo punto donde Él nos encontró. A ver, aquí ya hablamos hace un momento de que había una vida vieja y ya para nosotros ya pasó, una vida que estaba llena de las cosas, de alguna de las cosas que leímos ahorita. Habla de lascivias, habla de concupiscencias, habla de orgías, habla de borracheras, en fin, esa era la vida vieja. Eso ya pasó, bendito sea el Señor para nosotros, y nos ha traído a una vida nueva. Pero nada hay más alejado de la verdad que pensar en que así como el Señor nos rescató y nos trajo a una vida nueva, que así quiere que permanezcamos exactamente igual. Eso sería lo mismo que pensar que la voluntad de Dios es que Naomi siempre estuviera en los brazos de su mamá, dormidita como está ahorita, ¿verdad? Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Naomi? Que crezca, ¿verdad? Ahorita camina todavía con un poquito de inseguridad. La voluntad de Dios es que dentro de unos años camine con toda seguridad, corra, suba, brinque, siga creciendo en estatura, se siga desarrollando, siga cambiando, va a ser menos dependiente de su mamá. Bueno, espiritualmente para cada uno de nosotros, esa es la voluntad de Dios. Y creo que sería bueno, y sobre todo lo queremos hacer ahorita que estamos arrancando el año, preguntarle al Señor y preguntarnos nosotros mismos, ¿cómo estaba yo cuando el Señor me rescató? Cuando alguien me habló de Cristo y cuando alguien por primera vez me dijo que yo necesitaba recibir a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo hizo que yo abriera las puertas de mi corazón, ¿cómo era mi vida en ese momento? Espiritualmente, familiarmente, emocionalmente, físicamente, pero sobre todo espiritualmente, ¿cómo era mi vida en ese momento y cómo es el día de hoy? ¿Sí? Yo no sé cada uno de ustedes, necesitaría yo hacer la pregunta uno por uno para saberlo, pero no sé cuántos años hace que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos años hace de que nacieron de nuevo? De que pueden decir, yo recibí a Cristo y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Yo les puedo decir de mí que han pasado algo así como casi 45 años, de que eso ocurrió en mi vida. Yo sé que aquí habrá alguien que hace 20 años, que hace 25, que hace 10, que hace 5, que hace un año, que hace un par de meses. En ese sentido, espiritualmente hablando, tenemos diferentes edades de estar caminando con el Señor, ¿sí? Pero en ese tiempo debe de haber habido un crecimiento. Esperamos que haya habido un crecimiento. Lo que Dios quiere de nosotros es que haya un crecimiento. Como iglesia, esta iglesia podemos decir, hace más años que comenzó, pero yo les puedo decir, hace 5 años, bueno, tomamos este proyecto porque el Señor así lo quiso, y esta iglesia yo la he visto crecer. El anhelo humano de mi corazón sería que fuéramos unos 200 o 300, ¿verdad? Ya no podríamos estar aquí, tendríamos que estar ahorita no sé dónde. Ese sería el anhelo humano de mi corazón. No ha habido ese crecimiento de número, pero hermanos, ha habido crecimiento espiritual, ha habido crecimiento de madurez, que bendito sea Dios, yo lo puedo ver en la vida de muchos de ustedes. Ha habido crecimiento en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no podemos quedarnos satisfechos en cómo estamos. Miren, si hablamos de cosas materiales, bendito sea Dios, ya tenemos un templo. No está terminado todavía, nos falta mucho para que todo el proyecto de construcción se termine, pero ya tenemos un lugar a donde reunirnos. Ya no estamos en el comedor allá abajo, ni en el patio, que cuando llovía como ahorita o hacía frío, nos poníamos a sufrir porque ya no sabíamos si poner la lona o no ponerla, si nos quedábamos adentro o nos salíamos al patio. Bueno, gracias a Dios, esto es crecimiento, ha habido crecimiento en este sentido. Hay hermanos aquí que a lo mejor hace 5 años no los
que ir hacia adelante, porque eso es el propósito de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Miri les habló hace 8 días sobre el crecimiento en sabiduría y sobre el crecimiento en entendimiento. ¿Sí es así, Miri? Sobre eso hablaron, incluso creo que te basaste principalmente en 1 de Pedro 3:18, ¿sí? Antes bien, creced en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, dice ese versículo. Y bueno, hablaron ustedes sobre lo importante que es crecer en el conocimiento y crecer en la sabiduría. Hermanos, cuando venimos al culto y cuando venimos a escuchar el mensaje de la palabra, venimos a alimentarnos espiritualmente con la palabra, pero no es así como ocurre con la comida física tantas veces que comemos y a lo mejor al otro día o en la noche ya se nos olvidó qué fue lo que comimos, ¿no? Entonces, si yo a alguien le pregunto qué desayunó el miércoles, yo no sé si todo el mundo se acuerda de qué desayunó el miércoles. Yo no me acuerdo, la verdad. Bueno, no debe de ocurrir así con la palabra de Dios. Nosotros debemos de buscar que ese conocimiento que Dios nos permitió adquirir o que esa palabra que Dios nos dio ese día determinado nos sirva a lo largo de la semana y a lo largo de toda nuestra vida. Hablando de crecimiento en el conocimiento y en sabiduría, ¿qué tanto has leído tu Biblia esta semana? No me contesten, por favor. No me contesten a mí, pero sí contesten ustedes mismos. ¿Cuántos capítulos estudiaste esta semana de la palabra? Tenemos bien claro, yo espero que todo el mundo lo tenga bien claro aquí. Nadie va a ser más salvo por haber leído más capítulos o menos salvo por haber leído menos capítulos. No tiene que ver con nuestra salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación ya la tenemos, el Señor ya nos la regaló. Pero, ¿qué tanto crecemos en sabiduría? ¿Qué tanto crecemos en conocimiento? ¿Qué tanto creciste del domingo pasado para hoy en sabiduría y en conocimiento de la palabra? Si no leíste nada de la palabra en toda la semana, o si lo único que leíste fue por ahí un pedacito en algún momento, hermano, en el nombre del Señor y en el amor del Señor, yo te exhorto para que corrijas eso inmediatamente. No existe la vida cristiana sin la palabra de Dios. No es posible vivir la vida cristiana si nosotros no estamos sustentados en la palabra de Dios. Miren, hermanos, nuestra vida siempre se va a sustentar en algo. Solamente que se puede sustentar en algo falso, en algo débil, en algo enclenque que se puede caer fácilmente, o se puede sustentar en algo firme. Pero siempre va a estar sustentada nuestra vida en algo. Entonces, que tu vida, que nuestra vida esté sustentada en el conocimiento de la palabra de Dios. E insisto, el conocimiento de la Biblia no nos va a hacer más salvos, pero ¿qué sí nos va a hacer más? Nos va a hacer más santos, nos va a hacer entender mejor cuál es el camino que el Señor quiere que nosotros andemos, nos va a hacer entender mejor cuándo es que estoy obedeciendo y cuándo es que estoy desobedeciendo al Señor. Si nosotros no leemos la palabra, y cuando digo leerla no me estoy refiriendo a leer un capítulo de corrido y volver a leer otra vez el Salmo 23 o volver a leer otra vez el Salmo 91, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a acercarme a la palabra para entenderla mejor, para estudiarla, para conocerla. Y ahí sí, si usted me dice, yo leí un capítulo nada más en la semana, pero hermano, lo leí a profundidad, me fui versículo por versículo, me fui al diccionario a buscar el significado de las palabras, vi las referencias que había en otro lado, gloria a Dios por ese capítulo solito que leyeron en toda la semana. Pero si no nos dimos el tiempo para hacer eso, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana está en verdadero peligro. Y si eso se multiplicara en muchos de los que estamos aquí, yo les diría, esta iglesia está en peligro.
esta iglesia está en verdadero peligro. Si no tenemos la Biblia, si no tenemos la Escritura como el sustento de nuestra fe y como el sustento de nuestra vida diaria, estamos en peligro. Si hubiera una iglesia donde hay 500 asistentes todos los domingos, pero de esos 500 asistentes su conocimiento de la palabra de Dios es así de chiquitito, es una iglesia que está en terrible peligro. Así que el primer propósito de crecimiento en el que yo quiero hacer énfasis en esta mañana es un repaso del anterior, es crezcamos en el conocimiento, crezcamos en la sabiduría que da la palabra de Dios. ¿Qué herramienta tenemos para hacer esto? La misma palabra, la misma Biblia. Somos privilegiados, hermanos. Somos bendecidos porque tenemos Biblias, porque las podemos tener al alcance de nuestra mano. Hay países y hay muchísimas regiones en el mundo a donde la gente no puede tener una Biblia. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, de estos 2000 años de la historia de la iglesia, nunca se había tenido la escritura con tal facilidad como la tenemos los cristianos del siglo XXI. Si nosotros hubiéramos sido cristianos del siglo XVI, es seguro que de los que estamos aquí, ninguno tendríamos una Biblia, porque ninguno somos monjes, ni estamos en un monasterio, ni nada de eso. El único lugar donde se encontraba alguna copia de la escritura era en los monasterios y en alguna que otra catedral y en alguna que otra iglesia. Pero el pueblo, la gente, no tenía ninguna oportunidad de leerla. Y es más, aún que hubieran tenido la oportunidad de acercarse por ahí al lugar donde tenían resguardada la Biblia, si no sabían leer latín, pues era lo mismo, tampoco la podían estudiar porque solamente existía en latín. No había Biblias en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en el idioma de la gente. Hoy tenemos la escritura en miles de idiomas en todo el mundo. Entonces, no vamos a tener pretexto para algún día decirle al Señor, pues yo no crecí más en conocimiento y en sabiduría porque pues me era imposible tener una copia de tu palabra, Señor. Ese ya no va a ser pretexto para nosotros. Bien, ¿en qué más tenemos que crecer aparte de sabiduría? Para crecer de esa manera armoniosa como el Señor Jesucristo dice en Lucas 2:14 que Él creció. Necesitamos crecer en gracia. Necesitamos crecer en la gracia. ¿Y qué significa crecer en la gracia? ¿Qué quiere decir o a qué se refiere crecer en la gracia? Porque miren, los versículos en los que nos estamos basando principalmente, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a abordar, y yo no voy a terminar el tema el día de hoy, vamos a abordar tres aspectos principalmente en los que nosotros podemos crecer o debemos crecer en la gracia. Y hoy nada más voy a tocar uno, y lo voy a tocar de manera superficial, porque también es bien extenso. Hermanos, necesitamos crecer en la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos crecer en el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y necesitamos crecer en los dones de Dios y en los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso significa crecer en gracia. Crecer en gracia no es estar estáticos tal y como nos encontrábamos cuando el Señor nos halló y nos rescató. Es ir creciendo, ya dijimos en el conocimiento de Él, pero crecer en gracia también. El Señor Jesucristo dice ahí en Lucas, iba creciendo en sabiduría, pero iba creciendo también en gracia, en experimentar a Dios, en tener esa convivencia íntima con el Señor todos los días. Entonces, crecer en gracia, de acuerdo con lo que vamos a estar hablando, significa crecer en la llenura del Espíritu, crecer en los dones del Espíritu, y significa crecer también en el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué son los dones? Hoy quisiera que habláramos un poquito más acerca de los dones
de los dones espirituales, de los dones que el Señor nos da. Si ustedes quieren aprender acerca de los dones, les pido por favor que lean, no en este momento, pero que lo tengan por ahí anotado, Efesios capítulo 4, principalmente versículos 11, parece que es 11 y 12, pero es Efesios capítulo 4, lean Romanos capítulo 12, que hoy vamos a leer una parte de esto, y lean Primera de Corintios capítulo 12 también. Los vamos a estar abordando en los siguientes sermones, en las siguientes predicaciones. Entonces, necesitamos crecer en la gracia, dice el verso 10 ahí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, crecer en la gracia consiste, entre otras cosas, en crecer en la capacidad para hacer uso de los dones que hemos recibido de parte de Dios. Les pido por favor que ahora sí busquen en sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 12. Ya no me dio tiempo de ponerlos en diapositiva. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer nada más del 6 al 8. ¿Podemos leerlo juntos? Sí, espero que tengamos la misma versión todos. Así como están sentados para no hacer más movimiento. Primera de Corintios 12, versos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Déjenme mencionarles brevemente qué es un don en el sentido que lo encontramos en la Biblia. La palabra don viene de una palabra griega que es carisma. De ahí viene la palabra caris, que significa gracia. Así que don es carisma. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado en alguna ocasión la palabra carismático. ¿Sí? Han oído, alguien es muy carismático, y generalmente entendemos esa palabra en un sentido bien diferente al que tiene en la Biblia. Alguien carismático se dice de algún político, por ejemplo, que atrae mucho a las masas y que puede manipular a las masas, y decimos es un político bien carismático. O algún artista, algún cantante, algún actor que es muy simpático, muy atractivo y que cae bien, o una persona sin ser actor que también le cae bien a todo el mundo, ¿verdad? Y que además se lleva bien con todo el mundo, y decimos es muy carismático. Bueno, no tiene prácticamente nada que ver el sentido de esa palabra, como usamos en español, con la palabra carisma, como viene en la Biblia. ¿Qué es un carisma o qué es un don del que estamos hablando? Es un regalo especial que tiene que ver con el Espíritu Santo y que Dios le da a la iglesia y le da a los creyentes. A ver, lo repito otra vez porque me interesa que el concepto quede claro. El don del que estamos hablando, los dones de los que estamos hablando, son dones o capacidades especiales que el Espíritu Santo le da a los creyentes
y le da a la iglesia en general. En los versículos que leímos hace un momento, por ahí pasamos 5 características de los dones espirituales que yo quisiera resaltar o irlas mencionando. En primer lugar, se da por sentado que toda la iglesia a la que Pablo le está escribiendo, que es la iglesia que está en Corinto, tiene dones, que es algo que Dios se lo ha dado a todos. Déjenme ubicarme bien en el... Bueno, me salté algunos versículos, discúlpenme, y los voy a leer ahora, porque si no va a ser difícil hacerme entender con eso. Desde el versículo 1, hace ratito agarramos a partir del 6, el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Hermanos, Dios no quiere que nosotros ignoremos acerca de los dones espirituales. Por eso comienza diciendo en el versículo 1, y esa era en realidad la primera característica que yo quería mencionar. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y si Dios no quiere, bueno, Pablo estaba hablando porque el Espíritu Santo lo estaba inspirando, si no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales, es porque los dones espirituales son importantes para nuestra vida y son importantes para la vida de la iglesia. Es más, les diría, son indispensables para la vida de la iglesia. La iglesia no podría subsistir, la iglesia no podría sobrevivir, ni mucho menos crecer, si Dios no le hubiera dado dones a la iglesia. Se entiende, se sobreentiende que todos los que somos cristianos tenemos dones espirituales. Dice en otro pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 12, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De manera que teniendo diferentes dones, se da por hecho, se da por sentado que si nosotros somos cristianos, tenemos dones. Déjenme hacerles una pregunta en este momento, y también no es para que me la respondan ni para que levanten nadie en la mano, pero tenemos identificado qué don es el que el Señor nos ha dado, o qué dones son los que el Señor nos ha dado. ¿Los hemos identificado o no los hemos identificado? Porque a lo mejor nosotros estamos en la situación en la que estaba la iglesia de Corinto, cuando Pablo les escribe y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, no ignoren por favor esto. A lo mejor nosotros ignoramos que existen los dones espirituales e ignoramos que nos han sido dados dones, que el Señor ya nos ha dado dones a cada uno de nosotros. En este pasaje de Romanos que estaba yo mencionando ahorita, dice: de manera que, no dice si acaso tienen, o si el Señor les da algún día, o si llegan a tener como iglesia dones espirituales. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, etcétera, etcétera, sigue diciendo ahí. Pero da por sentado. Y yo quisiera que a nosotros nos quedara claro hoy: si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos dones. Que no los hayamos identificado
Esa es la tarea que nos toca hacer a nosotros como creyentes. Identificar cuál o cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. Otra característica que se menciona también aquí, que ya leímos y que tenemos que tener en cuenta, es que hay diferentes dones, que hay diferentes tipos de dones, que no hay un solo don que el Señor dé. Imagínense que solamente tuviera, no sé, el don de enseñanza y que todos tuviéramos únicamente el don de enseñanza, pero nadie tiene don de servicio, pero nadie tiene don de misericordia, pero nadie tiene don de profecía, pero nadie tiene don de presidir. Bueno, sería difícil la vida en la iglesia de esa manera. Entonces, el segundo punto es que entendamos que hay diferentes dones. El tercer aspecto, la tercera característica que yo quisiera que tuviéramos claro, es que esos dones son dados por gracia, son regalados de parte de Dios. Así como la salvación no la hemos ganado por nuestros méritos propios, así como no hemos tenido que hacer nada para ser salvos, sino únicamente recibir esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues no hemos tenido ningún mérito para ser salvos. De la misma manera, recibir los dones que Dios nos da no requieren de que nosotros hagamos nada. El Señor nos da, es un regalo que Dios le da a la iglesia. El cuarto punto que quiero resaltar respecto a los dones son para usarse. ¿Alguien se acuerda de la parábola de los talentos, de la cual el Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 25? No la voy a leer ahorita porque es larga, pero solamente quiero que la recuerden y se las digo así parafraseada. Dice que un rey se fue lejos y entonces llamó a algunos de sus siervos y les dio unos talentos que era oro, era plata, era valor monetario pues que les estaba dando. Y a uno le dio 10 y a otro le dio 5 y a otro le dio nada más por ahí 1. Les dio diferentes cantidades. Después de que se fue el Señor, después de un tiempo regresó y llamó a los siervos y les dijo: a ver, dame cuentas de los talentos que te di. Y entonces a aquel que le había dado 5, al primero que le había dado 5, lo llamó y le dijo: Señor, aquí tienes tus 5 talentos y aquí tienes otros 5 que gané. Llamó al otro y le dijo: Señor, aquí tienes los 2 talentos que me diste y otros 2 talentos que gané. Y llamó al tercero, al que le había dado un solo talento, y le dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre bien rígido, que tú eres un hombre bien estricto, me dio miedo y entonces enterré tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. La respuesta de aquel señor para esos siervos fue bien diferente. Para los 2 primeros fue: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. La respuesta para el último, que dijo: mira, aquí está tu talento tal y como me lo diste, le dijo: siervo malo y negligente. Esas son las palabras del Señor: siervo malo y negligente. Si tú sabías que yo iba a venir y que iba a pedir cuentas, por lo menos se lo hubieras dado a los banqueros para que ganaran intereses y me entregaras intereses de este talento. Esto aplicado a la vida espiritual, porque la intención de Jesucristo no era hablar de banqueros, ni era hablar de oro ni de plata, sino estaba haciendo una alegoría relacionada con la vida espiritual. Tiene que ver también con los dones que el Señor nos da. Nos los da para que los usemos. Nos los da para que los pongamos al servicio de los demás, al servicio de su iglesia, al servicio de su obra. Y en el pasaje que leí yo ahorita de Romanos 12, nos da una pequeña lista que lo hace solamente como algo, como un ejemplo de algunos de los dones que existen. Y comienza a decir,
Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Alguien los contó? ¿Cuántos dones se mencionan aquí? Bueno, no los cuento, se mencionan 7. Hay 7 dones ahí mencionados. 7 dones enlistados, que son el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de dar o repartir, el de presidir y el de hacer misericordia. El número 7 es bien significativo en la Escritura, tiene un significado bien importante. 7 generalmente tiene que ver con la totalidad que viene de Dios. No es casualidad que la semana que Dios hizo tiene 7 días precisamente, ni es casualidad que en el Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, se hable de los 7 espíritus de Dios cuando quiere hablar del Espíritu Santo, ni es casualidad que también en el Apocalipsis los mensajes a las iglesias del Asia Menor sean 7 mensajes a 7 iglesias, es totalidad. Entonces, yo creo que aquí cuando nos menciona estos 7 dones, está enseñándonos que hay una totalidad de dones que probablemente sean más que estos que se enumeran aquí, pero que estos son tremendamente importantes para la vida de la iglesia. Así que muy brevemente voy a mencionar en qué consiste cada uno de ellos. El don de profecía, porque dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y les pregunto, y ahora sí quisiera que alguien me contestara, ¿qué era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Anita? Ok, decir lo que Dios le había mandado decir a su pueblo. Gloria a Dios por los niños. ¿Sí? Eso es lo que hace un profeta. ¿Cuál era la misión del profeta? La misión del profeta no era solamente decir lo que va a pasar dentro de 500 años o dentro de 1000 años. A veces la profecía incluía eso también. Pero lo que invariablemente incluía la labor del profeta era decir lo que Dios le había mandado que dijera a su pueblo. Es decir, que su palabra, que la palabra que Dios le había dado a su profeta, el profeta la dijera al pueblo. Entonces, ¿en qué consiste el don de profecía? Consiste en hablar la palabra de Dios, en explicar la palabra de Dios, en compartir la palabra de Dios, en ir con alguien más y decirle, mira, Dios dice esto, y entonces comenzar a leer la Biblia, ¿verdad? Dios dice esto, Dios ordena esto. Esa es la labor del profeta, o esa es la labor profética que incluso como iglesia nosotros tenemos. Una de las principales misiones de la iglesia es la misión profética, es la labor profética, y que no es decirle a la gente cuándo se va a acabar el mundo, o cuándo va a ocurrir un gran terremoto, o si viene un tsunami en Veracruz, ni cosas de esas. Es decir, el Señor dice así, el Señor quiere que te arrepientas, el Señor quiere que cambies tu forma de vivir, el Señor quiere que tengas un nuevo nacimiento. Y entonces dice, si tienes ese don de profecía, úsalo conforme a la fe. ¿Y por qué se necesitará tanto la fe para ejercer ese don? Porque, hermanos, uno tiene que creer con todo su corazón que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Y uno tiene que creer lo que dice la misma Escritura, porque el Señor dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Hará aquello para lo cual yo la envío. No volverá a mí vacía. Así que cuando yo me paro aquí, o cuando algunos de mis hermanos se paran aquí a predicar de la palabra de Dios, tenemos que estar convencidos de que esta palabra que está siendo predicada no va a volver a Dios vacía, sino que va a cumplir aquello para lo cual el Señor la envió. Y tengo que creer también con todo mi corazón que esto que estoy enseñando no es la enseñanza de Pablo, no es la enseñanza de un filósofo, no es la enseñanza de un hombre
es la palabra del Dios vivo de la que estamos hablando. Ese es el don de profecía. Luego menciona el don de servicio. Dice, si el de servicio, en servir. En otras palabras, si tienes el don de servicio, sirve bien, hazlo bien. ¿En qué consistirá el don de servicio? Creo que se nos requiere mucha explicación. En servir a los demás, en ayudar a los demás. Y hay personas, y no hablo solamente de cristianos, y ahorita les digo cuál es la diferencia con el cristiano y con el no cristiano, pero hay personas que decimos, fulanito o sutanita son bien serviciales, es gente bien servicial. A veces decimos acomedidos, son acomedidos. Hay personas que llegan a algún lugar, llegan a alguna casa y están buscando, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te echo una mano? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? O ven a alguien que está en necesidad e inmediatamente buscan la manera de ayudar. Bueno, la diferencia entre el don espiritual y el de aquel que no tiene a Cristo en su corazón es que en aquel es un talento, es un sentimiento, es algo que a lo mejor le nace a la persona. Hay personas que les gusta ayudar a otras, pero que aquí es algo que viene del Espíritu de Dios, es algo que viene del Espíritu Santo. Y hay hermanos, y yo conozco hermanos que tienen ese don, el don de servir en lo que sea. Y las iglesias, ¿cómo se ven bendecidas cuando hay hermanos que tienen el don de servicio? Hermanos que están dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Si se trata de barrer, barren. Si se trata de pintar, pintan. Si se trata de enseñar, enseñan. Si se trata de componer o arreglar alguna cosa, las arreglan. Y ese es el don de servicio. El tercero que se menciona aquí, dice, el que enseña en la enseñanza. Otra vez, es una forma de decir, así como dijo, el de servicio, el servir, pues el que enseña en la enseñanza, lo podríamos entender, el que enseñe bien, hágalo bien, dedíquese y esfuércese para enseñar correctamente. ¿Cuál es el don de Dios en este sentido? Porque digo, hay maestros, hay pedagogos que no conocen de Dios y son muy buenos maestros, son muy buenos enseñando, pero que no tendrían ni la más mínima posibilidad de enseñar la palabra de Dios. El don del Espíritu consiste precisamente en capacitar a los creyentes para enseñar, para explicar de una manera adecuada su palabra. Sigue diciendo en este versículo, en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. ¿Qué quiere decir exhortar? Rápidamente, a ver, alguien. Animar. Ok, animar. Y qué bueno que lo mencionas, porque a veces exhortar se confunde con regañar, ¿verdad? Hermana, ahora sí la voy a exhortar. Y ahí viene el regaño. La exhortación no es eso. La exhortación es animar a alguien más. Bueno, un don del Espíritu, hermanos, es animar a otros en el cuerpo de Cristo, animar a otros en la iglesia, exhortarlos para que sigan adelante, para que se esfuercen, para que caminen tomados de la mano de Dios. Y eso lo tiene que hacer con entusiasmo. Dice, el que exhorta en la exhortación, esfuércese en hacerlo con entusiasmo, en animar bien, en transmitirles ese ánimo y esa exhortación a otros. Luego dice, el que reparte con liberalidad. Hay otras versiones donde dice, el que da, que lo haga generosamente. El que reparte con liberalidad. ¿Será un don eso de dar? Vaya que sí es un don. Y es un don espiritual. Es un don que viene del Espíritu de Dios. Dar cuando alguien lo necesita. No dar hasta que duela, como decía por ahí alguna persona famosa. No dar hasta que duela. Dar no debe de doler. Si das y te duele, algo anda
porque dice la palabra que demos con liberalidad, que demos con alegría, que demos con gozo. Bueno, hay quienes tienen el don de dar generosamente, sin que les duela para nada, sin que ni lo piensen muchas veces en lo que están haciendo, en lo que están dando. Luego dice, el que preside con solicitud. ¿En qué consistirá ese don de presidir? El que preside. ¿Aquel es? El que dirige, así es. Ese es el don de liderazgo, es el don de dirección, es el don de presidir. A veces pensamos que el liderazgo no tiene que ver nada con lo que dice la Escritura, tiene mucho que ver, y aquí se presenta como un don espiritual. ¿Quién es el que preside? Bueno, es el que tiene que organizar, el que tiene que dirigir, el que tiene que dar instrucciones a otros. No es lo mismo que ser patrón, o que ser jefe, o que ser el mandamás, ¿verdad? Este es un don del Espíritu, y es un don que el Espíritu da para usarlo dentro de su iglesia. Dirigir a diferentes niveles, ¿verdad? Habrá quien le toque dirigir toda la iglesia, habrá quien le toque dirigir un departamento de la iglesia, una sección de la iglesia, pero finalmente es ese don de presidir y hacerlo entonces con solicitud. No ser negligentes cuando se dirige, no ser descuidados cuando se dirige, sino hacerlo con toda solicitud. Y finalmente dice, el que hace misericordia con alegría. Y el don de la misericordia, como don del Espíritu Santo, tiene que ver con conmoverse, con dolerse de lo que le está ocurriendo a otros. Es un don también del Espíritu. Es cierto que es una respuesta que muchos seres humanos tienen cuando a alguien le está pasando algo. A veces hay una tremenda diferencia entre sentir lástima por alguien y el sentir misericordia. ¿Cuál es la diferencia? Que la misericordia te va a mover siempre a hacer algo. No te va a dejar quedarte quieto, no te va a dejar que estés estático, sino te lleva a hacer algo por aquel que está padeciendo, por aquel que está sufriendo. Entonces, hermanos, ahí tenemos 7 de los dones, los 7 primeros que vamos a abordar. El próximo domingo vamos a abordar otros. Pero yo les preguntaría, de estos 7, ¿ya identificaron el suyo? A ver, ahora sí déjenme hacer una encuesta aquí. Ahora sí déjenme hacerla. ¿Alguien identifica tener el don de profecía? Así como lo expliqué. No, es decir, yo soy profeta, va a temblar pasado mañana. El don de profecía, ¿alguien identifica ese don en sí mismo? Sí, miren, gracias a Dios, gracias a Dios. Miren, esto no tiene nada que ver con la arrogancia ni con nada de esto. Es en toda humildad, pero qué importante es identificarlo y decir, a mí me parece que sí, que el Señor sí me dio este don. ¿Alguien identifica cuál es el que sigue? El don de servicio en sí mismo. Laurita, gracias a Dios. Ok. Hermano Rubén, también. Janet, mi hermana María Elena. Yo ya iba a decir ahorita, yo sí identifico a alguien bien claro que lo tiene. Yo ya lo pedí a mi hermana María Elena. Pero mira, gracias a Dios que ustedes identifican ese don de servicio y que lo identifican en ustedes. Bendito sea Dios. ¿Alguien identifica en sí el don de enseñanza? Laurita, ok. ¿Alguien más identifica el don de enseñanza en sí mismo? Y Anita dice que su mamá, y yo también avalo, que sí, tiene don de enseñanza mi hermana Patti. ¿Alguien identifica tener el don de exhortación? El don de exhortar. Miri, también, ok, de animar a otros, ¿sí? ¿Alguien identifica tener el
¿Alguien puede identificar en sí mismo el don de presidir? ¿Sí? Laura, también Laurita, el don de presidir. ¿Alguien identifica el don de misericordia en sí mismo? Identifico a mi pastor. ¿Cómo? Identifico a mi pastor con esto. Gracias a Dios. ¿Alguien lo identifica en sí mismo? Ok. Bueno, miren, hasta ahí me voy a quedar. Y esto yo ya tenía planeado hacerlo con este mensaje. Porque para mí es tremendamente importante que como iglesia tengamos claro que somos una iglesia a la cual Dios le ha dado dones. Que tenemos dones. Y que esos dones Dios nos los ha dado no para que los enterremos como hizo aquel hombre de aquella historia al que se le dio solamente un talento, sino para que los usemos. Y para que al usarlos, los usemos, como dice aquí, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, hermana, ese don que tienes y que Dios te dio, no es tuyo en realidad, es prestado. El Señor te lo dio prestado, te lo dio para que lo uses. ¿Qué es lo que somos? Somos administradores, otra vez, administradores de la multiforme gracia de Dios, de esa gracia de Dios que se manifiesta de tantas maneras diferentes, dándoles a algunos la capacidad de ayudar, dándoles a otros la capacidad de conmoverse con misericordia, a otros la capacidad de enseñar, a otros la capacidad de predicar, a otros la capacidad de repartir. Es una multiforme gracia de Dios. Y dice el versículo 11, si alguno habla, tal vez el que predica, el que tiene el don de la profecía, o el que tiene el don de la enseñanza, o el que tiene el don de la exhortación, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que se le ocurra, no conforme a lo que cree que es correcto. Si alguno ministra, ¿se acuerdan qué quiere decir la palabra ministrar? En griego es diaconía. Servir. De ahí vienen los diáconos, ¿verdad? Servir. Dice, si alguno ministra, es decir, si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da. No sirva con sus fuerzas, no sirva con sus capacidades, no sirva con su talento, sirva conforme al poder que Dios da. Y me encanta cómo termina este versículo, por eso es que lo quise dejar en la pantalla. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Aleluya. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El último propósito, el propósito final de que Dios le haya dado dones a la iglesia, es para que Él mismo sea glorificado. Así que si ayudas a alguien más, porque tienes el don de servicio, si enseñas a alguien más porque tienes el don de enseñanza, si diriges a otros porque tienes el don de liderazgo, tiene que ser esto para que todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, aquí es Pedro el que está hablando, pero el apóstol Pablo dice en otra parte, en otra porción de la Escritura, ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, dice, háganlo para la gloria de Dios. Y aplicando esto al crecimiento en gracia de nosotros y de la iglesia, tenemos que crecer y tenemos que crecer en gracia, no para nuestra vanagloria, no para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios en Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por esta palabra que siempre, Señor, es como espada de doble filo, más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, por esta roca fuerte que tú nos das, sobre la cual podemos sustentar y construir nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos enseña, porque eres tú el que nos ministra, porque eres tú el que está sirviendo aquí en medio de nosotros. Bendito seas, Señor. Te pedimos, por favor, te suplicamos que tú nos ayudes a crecer como iglesia, que tú nos ayudes a crecer en sabiduría, pero que
nos ayudes a crecer en gracia también. Que esos dones que tú has repartido gratuitamente y generosamente en tu iglesia, no los enterremos, Señor, que no los dejemos sin usar, que tú no nos dejes tranquilos hasta que nosotros estemos usando y estemos sirviendo con esos dones que nos has dado. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.